Bienvenidos a En Acción, el podcast de NA más Consultoría, un espacio donde encontrarás consejos prácticos, ideas innovadoras y estrategias efectivas para llevar tu negocio al siguiente nivel. Las crisis son inevitables. Todas las empresas nos enfrentamos todos los días a desafíos, obstáculos y también nos enfrentamos cada tanto a una crisis. En algunos mercados las crisis ocurren más frecuentemente que en otros, pero siempre en algún momento nos vamos a encontrar con una crisis. Como ya dije, son inevitables, no podemos hacer nada para que no ocurran, lo que sí podemos hacer es gestionarlas correctamente. Lo primero que tenemos que hacer ante una crisis es sostenernos, mantenernos a flote, ¿no? Imaginémonos que estamos en el medio del mar, lo primero que tenemos que lograr es no ahogarnos. Lo segundo que podemos hacer es salir fortalecidos de esa crisis, salir con aprendizajes, salir con una nueva manera de encarar determinada unidad de negocios. Bueno, hay miles de cosas que podemos hacer. Lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de que estamos ante una crisis. Ahí, obviamente, contar con información se vuelve fundamental, ¿no? Poder enterarnos de que estamos por entrar en una crisis. Y ahí es donde tenemos que hacer una lectura lo más rápida posible de cuáles son los alcances, las posibles consecuencias que va a tener esa crisis. El análisis claro y preciso de lo que está pasando nos va a permitir abordar la situación con firmeza, con determinación y evitar tomar decisiones apresuradas, evitar tomar decisiones malas. Un segundo punto, además de tener una evaluación rápida, es tener una comunicación transparente. Acá es donde tenemos que reunir a todo el equipo, explicarles lo que está pasando, explicarles cómo esto nos impacta, qué es lo que puede llegar a pasar, cuáles son los desafíos que vamos a tener. Podemos reunirnos, obviamente, tal vez no con toda la empresa, pero sí con los mandos medios y poder entre todos pensar en planes de acción concretos que vamos a establecer a partir de mañana. ¿Qué tiene que hacer el área de administración y finanzas? ¿Qué tiene que hacer el área comercial? ¿Qué tiene que hacer el área de producción? Bueno, depende mucho del tipo de empresa. ¿Cuáles son las acciones puntuales que va a encarar cada una de las áreas, teniendo en cuenta que estamos en una crisis, ¿sí? Hay decisiones que siempre son decisiones que se toman, decisiones especiales que se toman durante una crisis. En un momento donde no hay problemas con la cadena de pagos, si me llama un cliente y me pide una prórroga para pagar una factura, se la puedo dar. En un momento donde la cadena de pagos está rota, tengo que pensar mucho más si le digo que sí o le digo que no. Y así en un montón de cosas vinculadas también con decisiones relacionadas con lo comercial, si tenemos un servicio que es eh, donde no tenemos una barrera de salida alta y es un servicio que las empresas lo podrían dar de baja rápidamente. Bueno, tenemos que hacer una lectura rápida, poder armar un buen plan, sobre todo con los mandos medios, y poder empezar a accionar, en algunos casos proactivamente, en algunos casos es esperar a ver qué pasa y tener muy claro cómo voy a reaccionar ante cada situación. Pero para esto es fundamental tener una buena comunicación con el equipo, reunirlos a todos y ponernos todos a trabajar en pos de encontrar soluciones para mitigar los posibles efectos de la crisis. Tenemos que ser flexibles, ¿sí? Tenemos que ser ágiles. Algo que nos ocurre a las empresas cuando estamos en una crisis es que tenemos que accionar de manera rápida. En esto las empresas más pequeñas suelen funcionar mejor durante las crisis, suelen accionar más rápido. Las empresas más grandes, más burocráticas, con más niveles, suelen ser más lentas en todo y en el momento de una crisis esto puede ser desventajoso porque son momentos donde hay que pensar y actuar rápido. Y tampoco podemos planificar muy a largo plazo. Normalmente lo que pasa cuando hay una crisis es que uno sigue teniendo su plan a 3 años y su plan para el resto del año, pero uno termina
planificando también muy a corto plazo. Bueno, ¿qué vamos a hacer esta semana? ¿Qué vamos a hacer la semana siguiente? Si pasa esto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, y uno va mirando permanentemente la película para ir viendo cómo va cambiando y cómo tiene que ir accionando. En esto las empresas chicas y medianas estamos mucho más formados, tenemos habilidades mejores que las empresas grandes que tienen procesos mucho más estructurados, mucho más duros, ¿sí? Tenemos que priorizar recursos también. En una crisis es esencial optimizar lo que es la asignación de recursos. Tenemos que identificar cuáles son las áreas clave que tenemos que fortalecer. Tal vez tengamos que, dentro del equipo, determinadas personas del equipo que están abocadas a una tarea que a lo mejor no es una tarea primordial en este momento. Tenemos que usar esos recursos para apuntalar otras áreas que en este momento sí se vuelven fundamentales, se vuelven prioritarias. Y por supuesto lo que decía antes, en las crisis lo primero que tenemos que hacer es salvarnos, flotar, mantenernos a salvo, ¿no? Poder lograr que la empresa, cuando termine la crisis, cuando termine de pasar, siempre nos imaginamos esto de la ola, ¿no? Cuando termine de pasar la ola gigante, el tsunami, que estemos todos ahí y que podamos seguir operando. Pero obviamente también está bueno poder aprender de las crisis, poder lograr sacar algunos aprendizajes y poder llegar a tener determinadas mejoras continuas. Siempre se dice que una crisis es una oportunidad y la verdad que lo es, y que en cada crisis uno tiene oportunidades de aprendizaje. Es importante poder evaluar qué pasó con las decisiones que tomamos, qué resultados tuvimos, identificar estas lecciones para el futuro. Fomentar una cultura de mejora continua, usar esa experiencia adquirida para fortalecer la toma de decisiones y también para fortalecer la resiliencia. Y esto es muy común, como decía antes, cuando priorizamos recursos en una crisis, de repente movemos determinados recursos para determinada cosa y nos damos cuenta que ese cambio que hicimos durante una crisis se queda, porque realmente fue mejor. Encontramos una manera mejor de hacer las cosas que como lo hacíamos previo a la crisis. Entonces, obviamente las crisis a todos nos asustan. Hay un primer momento donde entramos un poco en pánico, pero después nos tenemos que calmar, tenemos que hacer una buena lectura de la realidad, tenemos que pensar cuáles son las posibles consecuencias, ver qué recursos tenemos para afrontar esas consecuencias, actuar rápido, reasignar recursos y si podemos, lo ideal es que podamos aprender de las crisis. Gracias por acompañarnos en otro episodio de En Acción. Encuéntranos en nuestras redes sociales como NA Más Consultoría y sigue de cerca todas las novedades para llevar tu negocio al siguiente nivel.